Kilómetros de asfalto solitario, rutas que esconden secretos macabros. ¿Qué sucede cuando las sombras invaden la cabina de un trailero? Estas no son historias comunes, son relatos jamás contados, testimonios de terror que congelan la sangre. Prepárate, porque la carretera está viva y te está observando. Acepté ese cargamento pensando que sería solo otra noche solitaria en la carretera. El pago era bueno, y la idea de cruzar el desierto parecía simple. Solo seguir adelante. Pero desde que encendí el motor y me puse en marcha, algo no estaba bien. La oscuridad era más densa de lo normal y el silencio parecía vivo. No había viento, ni el zumbido de los insectos. Solo el sonido del motor del camión y la sensación de que alguien me observaba. Después de unos kilómetros, vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. En el horizonte, el asfalto parecía moverse, ondulándose como si estuviera vivo. Pensé que era el cansancio, tal vez mis ojos jugando trucos, así que parpadeé e intenté ignorarlo. Pero cuando pasé por ese tramo, sentí que el camión temblaba, como si algo se estuviera arrastrando por debajo. Respiré profundo y seguí adelante. No quería pensar demasiado en ello. Entonces lo vi. Estaba parado al costado de la carretera, en medio de la nada. El hombre hacía señas desesperadas, como si estuviera pidiendo ayuda. Llevaba un sombrero viejo, y su ropa estaba sucia y desgastada, con manchas oscuras que no quise examinar. Cuando los faros iluminaron su rostro por un instante, algo me incomodó. No era solo su apariencia. Había algo en sus ojos, algo vacío, como un agujero sin fondo. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero ¿cómo ignorar a alguien en medio del desierto? ¿Y si realmente necesitaba ayuda? Con dudas, detuve el camión. El hombre no dijo nada, solo abrió la puerta y subió. En ese momento, me arrepentí. El olor que trajo consigo era insoportable. Una mezcla de hierro oxidado, como sangre seca, y algo podrido. Ese tipo de olor que se queda pegado en la nariz y parece contaminar el aire. Intenté hablar con él. ¿Hacia dónde vas?, pregunté. No respondió. Ni siquiera me miró. Solo se quedó allí, mirando la carretera, en silencio. El ambiente en la cabina se volvió tan pesado que era difícil respirar. Entonces me di cuenta. Estaba susurrando algo, muy bajo. Las palabras eran incoherentes, en un idioma que no entendía, pero tenían un tono, un ritmo, casi como una oración o una maldición. Miré por el retrovisor para entender mejor y sentí el hielo en las venas. El asiento estaba vacío. Había desaparecido. Frené tan fuerte que el camión derrapó en el asfalto. Miré hacia atrás, al asiento del copiloto, afuera de la cabina. Nada. Pero el olor seguía allí. Fue entonces cuando vi la mancha en el asiento. Roja, brillante, escurriendo lentamente. Sangre. Quería correr, abandonar el camión y desaparecer de allí, pero el miedo me paralizaba. Aceleré, tratando de llegar a la próxima gasolinera, cualquier lugar con luces, con personas. Pero parecía que la carretera se estaba alargando. Cada kilómetro se sentía eterno, y la oscuridad a mi alrededor se hacía más pesada, como si quisiera devorarme. De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear, y el motor tosió, como si estuviera muriendo conmigo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. En medio de la carretera, parado, con los brazos abiertos. Pero ya no era humano. Era más alto, delgado, con los brazos torcidos como ramas secas, y los ojos, esos ojos brillaban en la oscuridad como brasas ardientes. Esquivé el camión en el último segundo, casi volcando. Cuando miré por el retrovisor, estaba allí,
sentado en el asiento del copiloto otra vez, con una sonrisa imposible, demasiado ancha, llena de dientes. Gracias por el paseo, dijo. Su voz era baja, arrastrada, como si viniera de un lugar muy lejano. Ahora es tu turno de llevarme. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Perdí el control del camión, que salió de la carretera y se detuvo en el arcén. Salí de la cabina tropezando, casi cayendo, y corrí tan rápido como pude. Ni siquiera sé cómo llegué a la gasolinera. El encargado, un hombre mayor con ojos cansados, me miró como si ya supiera lo que había pasado. Cuando intenté explicarle, negó con la cabeza, como si escuchara una historia conocida. Te encontraste con el pasajero, dijo. Aparece cuando la noche no tiene luna. Ya se ha llevado a muchos. Los que paran por él nunca llegan a su destino. Antes de que pudiera procesar eso, las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear y se apagaron. El silencio volvió, más pesado que nunca. Sentí el olor antes de verlo. Ese olor a hierro y carne podrida. Miré hacia el camión, y él estaba allí, dentro de la cabina, mirándome. Su sonrisa ahora era más grande, grotesca, y sus ojos eran dos agujeros negros que parecían absorberme. El encargado corrió hacia adentro y cerró la puerta con llave. Yo quería hacer lo mismo, pero mis piernas no se movían. Entonces escuché su voz, baja, arrastrada, como un susurro directo en mi oído. Tú me trajiste hasta aquí. Ahora vienes conmigo. Lo último que recuerdo fue la oscuridad envolviéndome. Todo se volvió frío, y el olor a hierro lo llenó todo. Cuando volví en mí, el mundo había desaparecido. La carretera, la gasolinera, el camión. Solo quedaba el vacío, y él. Días después, encontraron el camión detenido en la carretera. Estaba vacío. Ni rastro de mí ni del pasajero. Pero dicen que, en las noches sin luna, algunos camioneros ven pasar un camión por la carretera, con dos sombras en la cabina. Una conduciendo, y la otra sonriendo. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, sin rastro de la luna ni de las estrellas. La única luz venía de los faros de mi camión, pero incluso parecían demasiado débiles en esa carretera vieja y olvidada. La carga era urgente, y el cliente no quería escuchar excusas. Así que decidí tomar un atajo por el tramo abandonado. Sabía que no era una buena idea. Todos habían escuchado las historias sobre ese lugar. La carretera que pasaba donde antes había rieles de tren, el tramo que nadie usaba. Decían que cosas extrañas ocurrían allí, pero al fin y al cabo, las historias son solo eso, ¿verdad? Yo solo quería entregar la mercancía y regresar a casa. No tenía tiempo para supersticiones. El inicio del viaje fue tranquilo, pero un silencio extraño empezó a envolver el lugar. Ni siquiera el ruido de las llantas sobre el asfalto parecía normal, era como si el sonido no tuviera a dónde ir. Los árboles a ambos lados de la carretera eran altos, y sus copas se inclinaban hacia adelante, casi formando un túnel. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más densa, más pesada. Era como si mis faros no pudieran atravesar la noche. Entonces lo oí. Primero fue un sonido distante, un silbido débil. Pensé que estaba imaginando cosas. Pero volvió, más fuerte. Era el silbido de un tren. No tenía sentido, porque hacía años que no había rieles allí. Miré por los espejos retrovisores, pero no había nada. La carretera detrás de mí estaba vacía, solo oscuridad. Y entonces el camión empezó a temblar. Era como si algo gigantesco pasara a mi lado, empujándome.
El volante casi se me escapó de las manos. Aceleré, pero el temblor continuaba, como si una fuerza invisible intentara sacarme de la carretera. Después, llegó el frío. No era un frío normal. Era un frío que se metía en la piel y congelaba los huesos. Mi respiración comenzó a salir en nubes de vapor y las ventanas se empañaron. Fue entonces cuando llegó el olor. Al principio era leve, pero pronto se volvió insoportable. Una mezcla de óxido, aceite quemado y algo más, algo podrido. Casi vomité. Miré de nuevo por los retrovisores, y esta vez, lo vi. Un tren. Vagones enormes, cubiertos de óxido y musgo, con ventanas rotas. Pero no había rieles, y se movía rápido, casi flotando a mi lado. Dentro de los vagones, se movían sombras. Tenían forma humana, pero estaban deformadas. Algunas parecían tener brazos y piernas demasiado largos, otras no tenían rostro, solo huecos negros donde deberían estar los ojos. Parpadeé, y el tren desapareció. Pero el ruido seguía ahí, ese sonido metálico de ruedas sobre rieles. Aunque no había rieles. Aceleré aún más. El camión rugió, y pensé que había dejado eso atrás. Pero la radio comenzó a crujir. Primero fue solo estática, pero luego empezó un sonido. Era como un susurro, bajo, casi inaudible. Detente. Sal. La voz no era normal. Era fría y vacía, como si estuviera dentro de mi cabeza. Intenté ignorarlo, pero el crujido se convirtió en un zumbido ensordecedor y el tren apareció de nuevo, esta vez más cerca. Los vagones tenían números pintados, pero estaban cubiertos de lo que parecía sangre fresca. En el último vagón, letras enormes decían, perdidos. De repente, algo apareció en la carretera. Una figura. Era una mujer, o al menos lo parecía. Llevaba un vestido blanco rasgado y manchado, y su rostro estaba cubierto por un velo. Aún así, podía sentir sus ojos clavados en mí. Parpadeé, y desapareció. Finalmente, vi las luces del punto de control frente a mí. Mi alivio duró poco. Cuando llegué, el guardia salió corriendo hacia mí, parecía asustado. ¿Viste el tren?, preguntó, con la voz temblorosa. Dudé. ¿Qué tren? No hay rieles aquí. Su rostro se puso pálido. Dio un paso hacia atrás. Es el tren de hace 50 años. Descarriló aquí, matando a todos los pasajeros. Desde entonces aparece, buscando más compañía. Antes de que pudiera decir algo, la radio volvió a crujir. Esta vez, la estática se convirtió en una risa baja, algo que no era humano. Escapaste, por ahora. El guardia me miró, con los ojos abiertos de par en par. No necesitaba decirme nada más. Pisé el acelerador y salí de allí lo más rápido que pude. Pero hasta el día de hoy, el sonido de ese silbido me persigue. A veces, en el silencio de la noche, lo escucho de nuevo, distante, pero siempre acercándose. Todavía me están esperando. Y sé que algún día, no podré escapar. La carretera parecía interminable. El asfalto se extendía frente a mí, una línea recta y vacía, cortando la oscuridad de la noche. El rugido del motor del camión era el único sonido que sobresalía, rompiendo el silencio que parecía devorar todo a su alrededor. Sabía que estaba entrando en un tramo aislado, pero la soledad de esas carreteras desiertas me hacía sentir algo extraño. Algo errado. No podía ver nada más allá de mi frente, pero de alguna manera sentía que algo me estaba observando. El radio, que estaba apagado, repentinamente emitió un sonido estático. Lo miré,
curioso. No pasó nada. Continué conduciendo, manteniendo el enfoque en la carretera, pero la incomodidad aumentaba. Como si el aire a mi alrededor estuviera más denso, más pesado. La sensación de estar siendo observado no desaparecía. Fue entonces cuando escuché la primera voz. Suave, baja, como un susurro proveniente de dentro de la cabina, una voz que parecía resonar desde algún lugar lejano. Me congelé por un instante, pero no vi a nadie a mi lado. No vas a poder escapar. El miedo se apoderó de mí, y por un momento, mi cuerpo quedó paralizado. ¿Quién podría haber hablado? Miré los espejos, pero no había nada. Ningún otro vehículo, ni otro ser vivo. La carretera estaba vacía, pero el escalofrío en mi espalda no desaparecía. La voz no provenía del exterior. Sabía eso. Estaba dentro de la cabina, en algún lugar entre yo y el sonido del motor. Intenté ignorarlo, aceleré de nuevo, pero pronto la voz se repitió, esta vez más fuerte y más cerca. No vas a poder escapar. El pánico comenzó a infiltrarse. Miré a todos lados, tratando de racionalizar. Era imposible, estaba solo. Estaba seguro de eso. Pero, al mismo tiempo, algo me decía que ya no estaba en control. Algo invisible me observaba, me acechaba. El radio volvió a dispararse, una vez más con un sonido estático que parecía desgarrar el silencio de la noche. No lo toqué, pero la voz distorsionada que siguió hizo que mi estómago se revolviera. Vuelve ahora. Vuelve antes de que sea demasiado tarde. Aceleré más rápido. Sabía que debía parar, buscar ayuda, pero una extraña fuerza me impedía hacerlo. El miedo de detenerme parecía más grande que el miedo de lo que pudiera encontrar adelante. Miré por los espejos, por las ventanas, pero no vi nada más que oscuridad. Y entonces, cuando pasé por una curva, algo en la orilla de la carretera llamó mi atención. Era una figura. Inmóvil. Con los faros iluminando, casi no pude distinguir su forma. Era como si la sombra fuera parte de la propia noche, algo que no debería existir. Apreté el volante con más fuerza, mi corazón latiendo demasiado rápido. Cuando miré al lado, la figura aún estaba allí. Una presencia que no podía ignorar. El radio disparó una vez más. Esta vez, el grito que emitió parecía arrancar mi alma. Casi perdí el control del camión. El terror me hizo acelerar aún más, pero el volante parecía tener vida propia, tirando hacia el lado. Algo me estaba forzando a salir de la carretera. No pude resistirlo. El camión volcó, arrojándome contra el vidrio. El impacto fue tan fuerte que perdí el conocimiento. El impacto fue tan brutal que, cuando desperté, estaba en el suelo, inmovilizado. Mi cuerpo estaba completamente adolorido, y no podía moverme. El cielo estaba despejado, pero el silencio era opresivo. No había ningún sonido a mi alrededor. Ninguna vida, ninguna presencia. Solo yo y el vacío. Fue cuando la voz regresó. Pero ahora, no venía de afuera. No venía de la radio. No venía de ningún lugar. Estaba dentro de mí, como si mi propia mente estuviera siendo invadida. Ya lo sabías, ¿verdad? Este es el fin de la carretera para todos los que osan pasar por aquí. No hay vuelta atrás. No hay escapatoria. Intenté cerrar los ojos, tratando de alejar la sensación de que estaba perdiendo el control de mí mismo. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. El aire estaba pesado, como si la propia carretera me estuviera consumiendo, tragándome por dentro. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. La oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse, como si el mundo hubiera dejado de girar.
Y entonces, la necesidad de salir del camión me invadió. No sabía por qué, pero una fuerza misteriosa me empujó fuera del vehículo. Mi respiración estaba descontrolada. Me arrastré hacia afuera, y cuando miré alrededor, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Una figura encapuchada estaba de pie al borde de la carretera. El capucho ocultaba el rostro, pero su presencia era tan opresiva que sabía que no era un ser humano. La figura se movía lentamente, como si cada paso estuviera dado con la certeza de que nada podría detenerla. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar. Pero el miedo me paralizó. Intenté alejarme, pero mis piernas no respondían. La figura se acercaba, cada paso más pesado, más seguro de que llegaría hasta mí. Sentí una presión en el pecho, un dolor inexplicable, como si la propia carretera me estuviera arrastrando hacia ella. Cuando la figura finalmente llegó hasta mí, extendió la mano, y el frío que emanaba de ella cortó mi piel. Antes de que pudiera reaccionar, algo terrible sucedió. La figura se acercó más y más, hasta que su capucho tocó mi piel. No pude gritar. No pude moverme. Sentí mi alma siendo arrancada, como si fuera absorbida por la oscuridad. Mi visión se nubló, mi mente se apagó, y lo único que quedó fue el vacío. Ahora, todas las noches, soy yo quien resuena en la carretera. La voz que antes me acosaba, ahora es la mía. Soy la voz que resuena en los oídos de otros conductores, advirtiéndoles, avisándoles, pero sin que puedan oírla. Soy la sombra al borde de la carretera. Soy la figura encapuchada que consume a los incautos. La carretera nunca termina. La carretera nunca se detiene. Y yo nunca dejo de llamar. No vas a poder escapar. Cada noche, un nuevo perdido llega. Y yo, como un eco, sigo esperando. Era otra noche de trabajo. Siempre viajo solo, tomando la carretera vacía, sin prisa, sin nadie que me moleste. El asfalto se extendía ante mí, sin fin, iluminado solo por los faros del camión y la débil luz de la luna. La radio sonaba con una canción cualquiera, y el ruido del motor era casi una melodía. Pero algo en ese silencio comenzó a incomodarme. Como si hubiera algo más ahí, algo que no podía ver. Ya había estado manejando por horas, y a esta altura, el cansancio comenzaba a tomar su control. Pero, al mirar al horizonte, vi que la carretera parecía más oscura de lo habitual. Algo no estaba bien. Pensé que era solo el cansancio, así que subí el volumen de la radio para tratar de ahuyentar el sueño. Estaba sonando una canción vieja, una de esas que no recuerdas el nombre, pero sabes la letra de memoria. Y entonces, de repente, la radio empezó a fallar. Primero vino el chisporroteo, luego el silencio. Y luego, una risa. Una risa infantil. Casi pierdo el control del volante. El sonido fue tan claro, tan cercano, que parecía que alguien estaba dentro de la cabina. Miré por el retrovisor, con el corazón acelerado. Y fue ahí cuando la vi. Una niña sentada en el asiento trasero. Parecía tener unos 6 o 7 años, con la piel tan pálida que casi parecía de cera, y los ojos tan oscuros que no podía distinguir dónde empezaba la pupila. Su sonrisa era pequeña, pero no era una sonrisa de alegría. Era extraña. Forzada. Antes de que pudiera decir algo, señaló hacia adelante en la carretera y dijo, con una voz baja y calma: «Detén el camión. Ahora». Su voz era dulce, pero helada, como una hoja de cuchillo contra la piel. Mi instinto fue obedecer. No pregunté, no vacilé. Pisé el freno con fuerza, y el camión patinó un poco antes de detenerse.
Fue en ese momento exacto cuando un auto descontrolado cruzó la carretera justo frente a mí, a gran velocidad. Solo pude mirar mientras giraba, chocaba contra un árbol y desaparecía en la oscuridad. El sonido del impacto fue tan fuerte que resonó dentro de mí. Mi mente estaba a mil. Estaba agradecido de no haber sido golpeado, pero también aterrorizado. Me giré para agradecer a la niña, pero ya no estaba allí. El asiento estaba vacío. Lo único que quedaba era un pedazo de papel doblado, que juro que no estaba allí antes. Tomé el billete con manos temblorosas. Las letras eran torpes, escritas con algo que parecía tinta roja. Pero no era tinta. Tenía olor a hierro. Estaba escrito: te salvé esta vez. ¿Qué? ¿Quién era esa niña? ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué desapareció? Mi cabeza estaba llena de preguntas. Miré hacia la carretera, tratando de recomponerme. Respiré hondo algunas veces, pero nada parecía aliviar el peso en mi pecho. Fue entonces cuando me di cuenta, el billete estaba mojado. Pero no había nada en el camión que pudiera haberlo mojado. Cuando miré mi mano, vi que había un líquido oscuro y espeso goteando. Sangre. Pero no era mía. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La radio, que hasta entonces había estado en silencio, volvió a emitir sonidos. Pero no era música. Eran susurros. Palabras que no lograba entender, pero que parecían hablar directamente conmigo. Lo que sea que estuviera ahí, no quería que estuviera allí. Miré por el retrovisor una vez más, y allí estaba de nuevo. La niña. Solo que esta vez, algo había cambiado. Su piel parecía más pálida, casi translúcida, como si se estuviera desintegrando. Sus ojos, que antes eran agujeros oscuros, ahora brillaban con un rojo débil, pulsante, como brasas. Te salvé esta vez, pero ¿qué vas a hacer cuando no puedas escapar?, dijo, con una sonrisa que parecía más grande, más torcida. El motor del camión comenzó a fallar, como si algo estuviera atascado. Las luces parpadearon, y por un momento, todo quedó completamente oscuro. Cuando los faros volvieron, ya no estaba en la carretera. Estaba detenido en un claro, rodeado de árboles retorcidos. Las sombras entre ellos parecían moverse, como si algo estuviera acechando. Intenté encender el camión de nuevo, pero no respondía. Todo estaba muerto. De repente, escuché pasos. No eran los de una niña. Eran pesados, arrastrados, como si alguien o algo estuviera acercándose. La risa infantil volvió a resonar, pero ahora parecía provenir de todos los lados. Miré hacia el asiento trasero, pero la niña ya no estaba allí. En su lugar, había una pequeña muñeca de porcelana. Sus ojos estaban pintados de negro, y en la boca tenía una sonrisa amplia y grotesca. Sabía que no debía hacerlo, pero extendí la mano para tomar la muñeca. Tan pronto como la toqué, sentí un frío absoluto atravesar mi cuerpo. La muñeca giró lentamente la cabeza, como si estuviera viva, y susurró: no deberías estar aquí. Solté la muñeca, y cayó al suelo de la cabina con un sonido seco. Pero su sonrisa seguía en mi mente. Y entonces, por última vez, la voz infantil resonó, ahora más fuerte, más cerca. Aún me debes algo, y siempre cobro mis deudas. Las luces del camión parpadearon de nuevo, y cuando volvieron, estaba de vuelta en la carretera, como si nada hubiera pasado. El claro, los árboles, la muñeca, todo había desaparecido. Pero el billete seguía allí, en el asiento a mi lado. Y ahora, había algo escrito en el reverso. La carretera siempre cobra lo que es suyo. Ten cuidado con a quien aceptas ayuda. Desde esa noche, nunca volví a viajar de noche.
Y cuando escucho una risa infantil, incluso en medio del día, siento que ese escalofrío vuelve. Porque sé que, algún día, ella regresará para cobrar lo que debo.